Buen día, mi nombre es Edson Bolaños, soy estudiante del segundo tetramestre del bachillerato de la materia Inglés 2 del grupo C de la maestra Ana Sofía Velasco y vengo a presentar la actividad para puntos extra, titulada Video Conclusiones de Aprendizaje. En el curso comenzamos reflexionando sobre la importancia de aprender inglés para ampliar oportunidades académicas y profesionales. Estudiamos adjetivos para describir personas y cosas, entonces enfocándonos en similitudes y diferencias. También profundizamos en los adjetivos comparativos y superlativos, aprendiendo a hacer comparaciones usando estructuras como more than y the most. Además, exploramos el pasado simple y el verbo to be, y continuamos con los verbos irregulares, auxiliares y expresiones de tiempo en pasado, lo que fortaleció nuestras habilidades gramaticales y comunicativas. La importancia del inglés en la preparatoria. Aprender inglés en la preparatoria es clave para abrir oportunidades académicas y profesionales. Es un idioma global que facilita la comunicación internacional y es requerido por universidades, investigaciones y mercados laborales. Adjetivos y características del temperamento. Los adjetivos son clave para describir el temperamento de una persona y entender sus comportamientos. Términos como happy, feliz, angry, enojado, calm, tranquilo, optimista, entre otros, nos permiten expresar de manera precisa las emociones y características de una persona. Adjetivos de igualdad. As. Los adjetivos de igualdad se utilizan para hacer comparaciones entre dos elementos con características similares. Un ejemplo, como es la estructura as, tan como, que indica que dos elementos son equivalentes en alguna propiedad. Ejemplo, she is all as him. Ella es tan alta como él. This book is interesting as the movie. Este libro es tan interesante como la película. The test was as difficult as the last one. El examen fue tan difícil como el anterior. ¿Cómo usar el comparativo y sus excepciones? Para hacer comparaciones en inglés es importante conocer la estructura correcta. Además de los adjetivos como el sufijo el y more, algunos adjetivos irregulares tienen formas comparativas específicas. Por ejemplo, good, bueno, se convierte en better, mejor, y bad, malo, en worse, peor. Estas excepciones son esenciales para realizar comparaciones precisas. Ejemplos de excepciones. Far, lejos, se convierte en farther, más lejos, o further, más lejos, en sentido figurado. Little, pequeño, se convierte en less, menos. Many, muchos, se convierte en more, más. Superlativos, de terminación est o the most. Los adjetivos superlativos se utilizan para expresar el grado más alto de una cualidad entre tres o más elementos, por ejemplo, tales, el más alto, o most, interesting, el más interesante. La estructura varía, se usa as para adjetivos cortos como big, biggest, y the most para adjetivos largos como interesting, the most interesting. Ejemplos: The tallest building in the city. El edificio más alto de la ciudad. She is the most talented singer. Ella es la cantante más talentosa. This is the most comfortable chair. Esta es la silla más cómoda. ¿Cómo usar el superlativo y excepciones? ¿Cómo usar el superlativo y sus excepciones?
El superlativo se usa para indicar el grado más alto de una cualidad, entre tres o más elementos. Se forma con eth para adjetivos cortos y the most para adjetivos largos. Sin embargo, algunos adjetivos irregulares tienen formas superlativas especiales. Excepciones: good, the best. She is the best student. Ella es la mejor estudiante. Bad, the worst. This is the worst movie. Esta es la peor película. Far, the fastest. O the fastest. This, the fastest I've ever been. Este es el lugar más lejano en el que he estado. Acciones pasadas y el verbo to be. El uso del tiempo pasado es esencial para hablar de eventos que ocurrieron antes del momento actual. Para expresar acciones pasadas se utilizan estructuras verbales como el presente perfecto o el pasado simple, según la naturaleza de la acción. El verbo to be, ser, estar, es fundamental para formar frases en pasado. En inglés, se conjuga como was para el singular y were para el plural. Es importante aprender a usarlo en afirmativo. She was happy. Negativo, she was not happy. E interrogativo, was she happy? Pasado en forma negativa. En la forma negativa se utiliza did not o su contracción didn't, seguido del verbo en su forma base para negar una acción en el pasado. La estructura es sujeto más did not, didn't, más verbo en su forma base más complemento. Ejemplo: She was not at the party. Ella no estaba en la fiesta. They didn't visit the museum. Ellos no visitaron el museo. I didn't work yesterday. No trabajé ayer. Pasado en forma interrogativa. En la forma interrogativa se utiliza did al inicio de la oración, seguido del sujeto, y el verbo en su forma base. La estructura es did más sujeto más verbo en su forma base más complemento. Ejemplos: Was she at the party? ¿Estaba ella en la fiesta? Did they visit the museum? ¿Visitaron ellos el museo? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Y estas son las referencias bibliográficas que utilicé para realizar esta actividad. Muchas gracias.